Hay en el escribir una soledad, un envolverse y consumirse, un aislamiento que recuerda al suicidio, pero a diferencia de este, aquel puede durar meses e incluso años, y aún así sentirse inacabado. Pero este requerimiento de soledad no hace otra cosa que transformarte en un bicho raro, pues te desprende de la vida aún tratando de narrar la vida. El escribir puede implicar renunciar a la familia, a los amigos, a los hijos, a uno mismo, porque aún estando con tu cuerpo pegado al ordenador durante largas jornadas de escritura, aún reconociéndote en un espacio cerrado, aún sabiéndote respirar, renuncias a algunas funciones biológicas. Hay en el escribir una transformación, incluso una deshumanización, porque o eres poseído por la divinidad y por tanto te vuelves divino, o eres un animal o una bestia, como bien lo sostenía Aristóteles. Al menos momentáneamente, pues la transformación dura lo que dura la escritura. Y es en Kafka donde se representa esta soledad, esta transformación, peculiarmente en su relato más conocido, La transformación o la metamorfosis. Elige cómo lo quieres llamar dependiendo de qué tan mamador quieras sonar. Kafka nos introduce, pues, a esta historia del joven Gregorio Samsa, una historia con un final trágico o no. De repente no es trágico, sino liberador. Eso dependerá mucho de las lentes o de la óptica que utilices para poder ver o leer, perdón, esta historia. Pero lo cierto es que la narración, la historia de Gregorio, es de aquellas que despiertan un sentido crítico, donde se analizan ciertas condiciones de ser de nuestra sociedad, con respecto al trabajador, al artista, a la familia, a la responsabilidad del hijo para con esta, entre otros temas. Y en este punto quiero ser claro. Es común decir, trataré de abarcarlo todo. Yo no haré eso en ninguno de mis videos. Lo que yo trataré es de no tocar todos los temas que se nos pueden venir a la mente. O sea, de no tratar de desviarme mucho por otros lados. Y si se quiere hablar de otros temas que pueden abarcarse en la metamorfosis, mejor lo hacemos en los comentarios, ¿no? Así todos salimos ganando. Yo con el feedback que me van a dar y ustedes porque también van a entablar una conversación con otras personas. Volviendo a la historia, esta inicia con el joven Gregorio despertando tras un sueño intranquilo, transformando en un monstruoso bicho. Parece que Kafka tiene una inclinación por despertares que ponen patas arriba todo, ¿no? En el caso de Gregorio y en el caso de Joseph, ¿no? Con el proceso. Y aquí quiero hacer un punto aparte, pero creo que es necesario. Todos hemos tenido un pequeño libro de la metamorfosis en el colegio, porque nos han mandado a leer en el colegio seguramente la metamorfosis, y salvo excepciones en las que se han tenido buenas ediciones, muchos han encontrado con textos, con ediciones poco fidedignas, en las que ya de por sí la portada los delata, ¿no? En las que se pone en las portadas un escarabajo. Lo cierto es que en el texto no se especifica como tal a qué bicho se está refiriendo, y esto se lo debemos a una interpretación de Vladimir Nabokov, el cual de por sí era entomólogo y por eso pudo llegar a esa interpretación. Eh, pero el propio Kafka no quería que la portada de su libro, de su narración, este, se centre tanto en el bicho y más en la familia. En realidad, no hay que centrarse tanto en saber a qué bicho hace referencia Kafka. Eso sería suponer que nos encontramos frente a una obra de corte fantástico, cuando en realidad lo que está pasando, para la redundancia, es muy realista. Lo que le sucede a Gregorio es algo que nos puede suceder a nosotros o nos está sucediendo en este preciso instante. Un día nos despertamos y todo cambia de golpe. Y en este caso, no por el azar, sino por una sucesión de hechos que han llevado a que nuestro mundo esté patas arriba. Un colapso nervioso tras una jornada de 12 horas nos puede llevar a estar en la sala de emergencia de un centro de salud. Una ruptura abrupta, una tarea sin realizar, una infidelidad o la pérdida de un ser querido, cualquier cosa puede llevarnos a ese punto. Y en el mejor de los y ese es en el mejor de los casos, de hecho, porque en otros puede llevarnos a un fatídico desenlace, como es el de la desvivisión. Y eso es lo que le sucede a Sansa. Un día se despertó y estaba patas arriba, y a pesar de preguntarse qué le sucedió en un primer momento, eso no parece ser relevante para él. Lo que le preocupa es que ya es tarde y tiene que irse a trabajar. Él
era un joven que tenía que pagar o que estaba comprometido con pagar la deuda del padre, manteniendo una familia de 4 personas, su padre, su madre y Grete, a la cual le ha prometido pagarle los estudios del conservatorio. Sin embargo, nada de esto va a poder cumplirse, pues ya no puede ir a trabajar, a pesar de que él lo intenta. Bueno, la cosa es que las horas pasan y la preocupación crece constantemente, el padre toca, la madre toca, y no sé, y hasta el jefe viene a preguntar y nadie, no hay respuesta. Están preocupados por la situación. Bueno, la madre sobre todo está preocupada por la situación, que le puede haber pasado algo más. Pero más allá de eso, parecen estar preocupados no tanto, sobre todo el padre, no por la salud del hijo, sino porque no puede cumplir con su deber. Hay algo que pasa desapercibido en esas escenas y es que Sansa ha perdido algo que es muy humano y es la capacidad de comunicarse con nosotros. Cuando él trata de hablar con alguien, darle una explicación de lo que está pasando, lo único que se escucha es un pitido. Entonces, ya no nos encontramos frente a una persona, sino a un animal que ha perdido, un bicho que ha perdido su capacidad para comunicarse. Por eso yo no me centraría tanto en qué tipo de bicho es Sansa. Lo importante es que es tan monstruoso que causa la repulsión de su propia madre. Ya saben que a ojos de la madre todos los hijos son bellos, pero en este caso no, que a tal punto que ella no puede mirarlo. Por más que en un primer momento insistía en hacerlo, cuando se acerca o lo ve por primera vez, pues lo único que le produce es desmayo, ¿no? Un terror terrible debe ser y hasta un asco terrible. Y no nos encontramos frente a un caso particular, sino que frente a la sociedad en general, ser un animal es una maldición. Entiende ese animal como un insulto denigrante ante los ojos de la ciudad. Y eso se ve simbolizado en la relación que tiene más allá de la familia con el jefe, ¿no? El cual viene a verlo y no puede creer lo que ve y huye de espanto mientras Sansa trata de acercarse para ir a trabajar. Obviamente no lo logra. Y en este punto te preguntarás qué tiene que ver esto con el aislamiento, con el escritor y la soledad. Bueno, el escritor, dije, necesita de cierto aislamiento para escribir, un alejarse del ruido de las calles, un renunciar a la ciudad y a las personas, un convertirse en ese bicho raro y comprendido por la familia, pues de la pluma no se vive, de la pluma no se sostiene una casa. En síntesis, los escritores tienen la vida muy difícil de llevar. Si no me creen, vean esta genial película que se llama Un poeta. Hay una escena en la que el personaje principal dice, yo soy un poeta, y su hermana le responde o le replica, usted es un desempleado. Es bellísimo y a la vez cruel, pero simboliza la relación que tienen los escritores con la sociedad o el espacio que ocupan en esta nueva sociedad. Pero volviendo al punto, el hábito de escribir demanda esa soledad y mientras cumples ese sublime capricho, porque sí hay que es un capricho y al mismo tiempo es sublime, las personas te empiezan a ver distinto. Todavía creo que no tengo una audiencia para poder conversar un poco más sobre esto, pero cuando la tenga, podré ver cuántos de ustedes, por el solo hecho de pasar horas frente a un libro, ya son vistos como un bicho raro, como un ratón de biblioteca. Se han transformado en un animal que cuando abre la boca para hablar de sus libros solo se escucha un pitido. Es una triste verdad en la mayoría de las familias. No en todas, siempre hay excepciones. Y en este punto pueden hacer un ejercicio y es imaginarse llegar a casa y decirle a sus padres, no quiero ser ingeniero, quiero ser escritor, no quiero ser estudiar medicina, quiero ser filósofo. ¿Qué creen que pasará? En algunos casos tratarán de convencerte con preguntas como ¿de qué vivirás? ¿De qué trabajarás? ¿Piensas que la vida es fácil? Entre otras tantas. Y déjeme decirle que en esos casos la preocupación no es infundada. Ya les dije que la vida de las personas que quieren graduarse de humanidades es difícil, es un infierno, es casi un acto heroico en nuestra era. Ya lo era en el tiempo de Kafka y lo es más actualmente. Pero aún así déjeme decirle que me gustaría, entre otras cosas, estudiar literatura. Pero en ese sentido, pero volviendo al meollo del asunto, ¿no? Nuevamente, en ese sentido, la transformación narrada por Kafka es la propia del escritor en pleno siglo XXI, en un mundo globalizado, en un mundo donde cada escenario es invadido por las aplicaciones, en un mundo donde la tecnología ha llevado al Papa León XIV a denunciar el avance incontrolado de los poderes tecnológicos, en un mundo donde los niños son dominados por la Matrix y ya no puedes verlos despegados del celular. En ese mundo donde agarrar un libro eh,
leerlo y comprenderlo puede ser considerado un acto de rebeldía. En ese mundo hay escritores que pretenden vivir de ello. Ese es algo que le pasó a Sansa. Se levantó fatigado, solo contaba los años que debía trabajar para pagar la deuda. Muchos de los que pretenden pues vivir de las humanidades son considerados ese bicho, ese insecto que puede ser aniquilado en cualquier momento, que causa repulsión porque su estilo de vida no es el habitual. Porque ese bicho con su sola existencia puede poner tu estilo de vida patas arriba y que una vez aniquilado puede volver al ritmo habitual del estar ahí, tal cual lo hizo la familia de Gregorio una vez éste se halló tumbado, inerte, plano y seco. En ese sentido, hay dos soledades en el escritor, o se puede hablar de dos soledades en el escritor, al menos de dos, ¿no? Una que es la autoimpuesta y otro la impuesta. La impuesta es representada por la familia, los cuales llegaron incluso a volver a su habitual circunstancia, a su habitual estar ahí en esta sociedad, una vez Gregorio se halló inerte. El ejemplo más claro es Grete, la cual a lo largo de la historia, mientras Gregorio era un bicho, había tenido un desarrollo de personaje, más comprometido con las labores de la casa, un abandonar su juventud. Como quien dice, a la muerte de Gregorio, ella estiró sus formas juveniles, confirmando los sueños y sanas intenciones de los padres, encontrar un buen marido. Ella, que había tenido ese desarrollo de personaje, mientras Gregorio era un bicho, ella, que había renunciado a su forma de vida, se dirigió nuevamente a cumplir con lo socialmente correcto para una mujer de aquel siglo, es decir, casarse. Y por otro lado está la soledad autoimpuesta representada fielmente por Sansa, quien a sabiendas de su situación siente alivio, pensaba con emoción y cariño en los suyos, hallábase aún más convencido que su hermana de que él tenía que desaparecer. Y mientras el alba despuntaba tras los cristales, hundióse su cabeza por completo y su hocico despidió débilmente su postrer aliento. En esos postrímeros momentos, el escritor ha comprendido que su existencia es mantenerse solo, renunciando a la familia, enflaquecido por sus decisiones, pero sin sentir la infección causada por el asco familiar. Ha comprendido que su sola existencia supone una manzana podrida incrustada en el cuerpo. Además, ha dado una última transformación, pues el alba mismo supone el despertar del escritor, quien tras una jornada nocturna en el silencio de la noche, ya habituado sus ojos a los rayos del sol, hunde la cabeza en la almohada, lanzando su último bostezo antes de morir en brazos de Morfeo. Tal cual Sansa lo hizo. Y con eso hemos llegado a la parte final de este video. Recuerden que todo el contenido de este canal no pretende tener la verdad, pero sí pensar en voz alta. Por eso los invito a suscribirse y a seguir pensando. Hasta la próxima.